Bueno, entonces, iniciando pues la clase de hoy, lo que queremos hablar en la sesión de hoy es sobre criterios, ¿ok? Criterios para evaluar estimadores, ¿ok? Criterios para evaluar estimadores, ¿ok? Estimadores. Criterios para evaluar estimadores. Listo. Ok, entonces hasta el momento vimos pues dos métodos para encontrar estimadores, ¿sí? Digamos unos criterios que de acuerdo a las características como fueron desarrollados, considerábamos apropiados para encontrar estimadores de parámetros desconocidos. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar qué tan buenos estimadores son. Listo, de acuerdo a unas propiedades y unas características que vamos a hablar hoy. Listo. Entonces voy a iniciar con una definición, que es la definición de estimador insesgado. ¿Ok? Estimador insesgado. Estimador insesgado. ¿Ok? Entonces decimos un estimador T de un parámetro o la función de un parámetro, digamos, tau de teta. ¿Ok? Decimos que es insesgado, que es insesgado, insesgado, ¿ok? Si el valor esperado de t es tau de teta, ¿ok? Entonces usted desea estimar tau de teta, listo, ¿ok? Una función del parámetro teta. Okay, o puede ser directamente el mismo parámetro. Y tiene un estimador para ese parámetro. Digamos, lo encontró con el método de los momentos, el método de máxima verosimilitud, o cualquier otro método, cualquier otro estadístico que usted considere apropiado para estimar tau de teta. Entonces vamos a decir que es insesgado si en media, si la esperanza del estimador, okay, es igual a la función del parámetro, es igual a tau de teta, ¿cierto? T, estimador de tau de teta, es insesgado si la esperanza de t es igual a tau de teta. Listo. Ok. Esto para todo teta, ¿sí? En el espacio paramétrico. Listo. En otro caso, o sea, si no se cumple esa igualdad, en otro caso, diremos que t es sesgado. ¿Ok? Sesgado. 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 Listo. Entonces, nosotros ya vimos algunos ejemplos de estimadores, ¿no? Insesgados. ¿Qué ejemplos hemos considerado hasta ahora? Nosotros vimos, por ejemplo, para una población con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces vamos a ponerlo aquí para una población de media mu y varianza sigma cuadrado. Nosotros habíamos visto que la esperanza de la media muestral era igual a mu. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que la media muestral era, la esperanza era la media poblacional y que la esperanza de la varianza muestral, ¿sí? Era igual a sigma cuadrado. Listo. Ok. Lo habíamos visto esto. Ok. Recuerden pues recordar, ¿sí? La media muestral. Si nosotros tenemos una muestra de tamaño, una muestra aleatoria de tamaño n, no es más que la suma de todas las variables, ¿sí? Dividido n. Y esta varianza muestral que definimos era la sumatoria de xi menos x barra, ¿sí? Al cuadrado dividido n menos 1. Listo, esta sumatoria va desde 1 hasta n. Listo. Ok, estos eran
Entonces vemos que la media muestral y la varianza muestral son estimadores insesgados para la media poblacional y la varianza poblacional respectivamente. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien interesante, que es un ejemplo que vamos a trabajar durante toda la clase. Vamos a sacar muchas propiedades y los conceptos los vamos a definir desde este ejemplo. Entonces, consideremos una muestra aleatoria. Considere una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria de una distribución exponencial de parámetro teta. Listo. Entonces, para recordar inclusive un poco lo que hicimos las clases anteriores con los métodos de estimación. Entonces vamos, en primer ejercicio vamos a decir encuentre el estimador de máxima verosimilitud de teta. Listo. Ok. Entonces vamos a iniciar con esta, recordando un poquito el asunto. ¿Listo? Entonces recordemos pues que si estamos hablando de una distribución exponencial de parámetro teta, la densidad es 1 sobre teta por e a la menos x sobre teta. ¿Sí? Ok. X son valores positivos, ¿sí? Ok. Y teta es un parámetro que vive en el intervalo 0 más infinito. Ok, intervalo abierto 0 más infinito. Ok, los valores que asume la variable y los valores que puede asumir el parámetro. Listo. Entonces deseamos estimar el parámetro teta. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Sea x1, xn, una muestra observada. Una muestra observada. ¿Sí? De esa exponencial teta. Listo. Entonces, lo primero que hacíamos era construir la función de verosimilitud. Función de verosimilitud. ¿Sí? Que era, recordamos que la denotamos por L de teta. La definimos como productoria de igual 1 hasta n de estas f de x y teta. Listo. Ok. Y si hacemos ese producto, nos va a quedar 1 sobre, voy a ponerlo así, 1 sobre teta a la n. ¿Sí? Haciendo la productoria, reemplazando pues aquí con esta densidad por e a la menos sumatoria de los xy sobre teta. Listo. Entonces, vamos a maximizar, ¿sí? Vamos a maximizar la función L de teta. Entonces, vamos a poner aquí, para recordar todo, maximicemos L de teta. Listo, vamos a maximizar L de teta. Ok. Entonces, para maximizar, listo, recordamos que es más simple maximizar el logaritmo natural. Entonces, saquemos logaritmo natural de L de teta. Listo. Entonces, el logaritmo, me queda el logaritmo de este producto o de este cociente. El numerador es e a la menos sumatoria de 2xy sobre teta y el denominador es teta a la n. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de un cociente, entonces me queda el logaritmo del numerador, ¿sí? Que sería logaritmo de exponencial a esta potencia, me queda simplemente la potencia. ¿Ok? Sobre teta menos el logaritmo de teta a la n. ¿Ok? Logaritmo natural de teta a la n. Pero por propiedades del logaritmo, este n sale y queda por acá. ¿Sí? Listo. Entonces ahora derivemos con respecto a teta la función logaritmo natural de L de teta y me queda entonces menos la sumatoria de los xy. Ok, bueno, este menos se me va. Cuando derivo 1 sobre teta me queda menos 1 sobre teta al cuadrado, entonces me va con este menos y aquí abajo me queda teta al cuadrado, ok, menos n sobre teta.
la derivada del logaritmo natural de teta. Listo. Entonces, si igualamos esto a 0, ¿sí? Para encontrar digamos, el punto crítico, ¿okay? ¿Qué obtenemos? Entonces, tendríamos que igualar la derivada a 0, ¿no? Entonces, si nosotros decimos la derivada con respecto a teta del logaritmo natural de L de teta igual a 0, obtenemos, despejando de acá teta, teta va a quedar la sumatoria, ¿sí? De los xy sobre n, o sea, la media muestral de estos valores. Ok, entonces, bueno, y siendo muy estrictos, pues uno debería venir y decir acá, porque en realidad, o sea, entonces aquí ya encontramos un punto crítico, teta igual a x barra, ¿no? Pero porque es un punto donde ocurre un máximo, ¿sí? Porque estamos maximizando la función L de teta. Entonces, ¿uno qué hace? Criterio de la segunda derivada con respecto a teta, del logaritmo natural de L de teta, sería entonces, derivemos esta. Aquí tenemos aquí arriba tenemos la primera derivada. Entonces nos toca derivar la expresión aquí del lado derecho. Con respecto a teta, entonces me queda otra vez sumatoria de los xy, ¿ok? Sobre, perdón, sumatoria de los xy sobre teta a la 3, ¿ok? Me queda menos 2 aquí, ¿no? La derivada de 1 sobre teta al cuadrado, quedaría aquí vamos a ponerlo así, ¿ok? Menos 2, sumatoria de los xy. Listo. Menos, y la derivada de 1 sobre teta es menos 1 sobre teta al cuadrado, o sea que aquí me queda más n sobre teta al cuadrado. Listo. Ok. Entonces, si visto de otra manera, para que me quede aquí mucho más sencillo, ¿no? Esto es igual, miren que la sumatoria de los xy es n por x barra, entonces me queda menos 2 n por x barra, ¿sí? Sobre teta a la 3 más n sobre teta al cuadrado. Listo. Entonces, evaluemos. Segunda derivada con respecto a teta al cuadrado del logaritmo natural de L de teta. Si yo la evalúo en mi punto crítico que encontré, recordemos que el punto crítico era x barra, si la evalúo aquí en x barra, y esto me va a quedar igual a ¿quién? Menos 2n x barra, en el denominador tengo x barra a la 3 más n sobre, perdón, x barra al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí este x barra se cancela con uno de los exponentes de acá y esto me va a quedar simplemente, aquí me va a quedar menos 2n sobre x barra al cuadrado, aquí n sobre x barra al cuadrado, o sea que esto termina siendo simplemente menos n sobre x barra al cuadrado, ¿sí? Todo esto es un número negativo, listo. O sea que como esto es negativo, por lo tanto, ¿sí? el valor teta igual a x barra maximiza a L de teta. Listo. O sea que, conclusión, por lo tanto, ¿sí? el MLE de teta es, llamémoslo teta gorro, ¿sí? La medida muestral de las variables aleatorias. Listo. Okay, cuando era x barra, cuando con x minúscula, estamos diciendo la medida de las observaciones. Okay, esto es un numerito y recuerden que esto llamamos que esta era la estimación de teta de acuerdo a esa muestra observada, estimación. Pero cuando hablamos de variables aleatorias en general, entonces ya decimos es estimador, ¿sí? De teta. Listo. Esto es una variable aleatoria, ¿sí? Porque es la media muestral de una muestra aleatoria. Listo. Entonces ahí tenemos el estimador. Este estimador, recuerden, ¿sí? Recuerden, el estimador de máxima verosimilitud
el MLE de teta. Esto lo vamos a necesitar ahorita más adelante, voy a seguir hablando de este ejemplo mucho rato, entonces el MLE de teta es X barra. Listo. Lo llamé teta gorro igual a X barra. Ok. Recuerden pues que estamos hablando de las variables siendo exponenciales de parámetro teta. Listo. Estamos en una población exponencial de parámetro teta. Listo. Estamos simplemente ahí. Entonces, bueno, ya sabemos encontrar el estimador, ya, o sea, expertos para encontrar estimadores de máxima verosimilitud, ¿cierto? Este era un caso bien sencillo. Ok. Pero entonces hagamos la segunda pregunta. Ok. La segunda pregunta es teta gorro, es teta gorro insesgado. Insesgado, insesgado. Es un estimador insesgado para teta, ¿sí? Es insesgado, vamos a poner así. Es teta gorro, un estimador insesgado. Insesgado. ¿Quién me responde? De teta, ¿sí? Del parámetro teta. Listo. Recuerden que ser insesgado es que la esperanza teta gorro del mismo teta. Listo. Pero recuerden pues que, entonces, vamos a responder la pregunta, ¿no? Ok. Claro, calculemos la esperanza de teta gorro. Esperanza de teta gorro, ¿sí? Es igual a la esperanza de la media muestral. Y ya sabemos que la esperanza de la media muestral es la misma esperanza de la variable de la población que estamos considerando, ¿sí? Aquí tenemos una exponencial de parámetro teta. ¿Cuánto es la media de una exponencial de parámetro teta? ¿Quién recuerda? La media de una exponencial de Mismo parámetro, teta. la misma teta, ¿cierto? Entonces es teta, ¿ok? Entonces el valor esperado de teta gorro es teta, ¿ok? O sea que la respuesta a esta pregunta es sí, es un estimador insesgado, ¿ok? Es un estimador insesgado, ¿ok? Bueno, entonces vamos complicando un poquito las cosas y vamos recordando temas de la clase anterior. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Listo. Encuentre el estimador, el MLE de la función tau de teta igual a 1 sobre teta. Ok. Listo. ¿Cómo sería la solución ahí? ¿Quién es el estimador de máxima verosimilitud de 1 sobre teta? ¿Quién recuerda? Ser 1 1 sobre sobre X barra. barra. Exacto. ¿Por qué? ¿Cierto? Por la propiedad de invarianza. Por la propiedad de invarianza. Propiedad de invarianza. ¿Sí? Invarianza. Que recuerden ese teorema que dijimos, propiedad de invarianza. El MLE de tau de teta es tau de teta gorro, ¿sí? Teta gorro es el ML de teta. Entonces el ML de tau de teta va a ser tau evaluado en tau de teta gorro. O sea, 1 sobre teta gorro, que es el mismo X barra. Listo. Entonces aquí tenemos el ML de X barra. ¿Ok? El MLE. Entonces, listo. Este es el MLE de tau de teta. Perfecto. Entonces, venimos acá. Cuarta pregunta. Ok. Es tau de teta gorro insesgado. Insesgado para tau de teta. ¿Quién me dice? ¿Quién sería la esperanza? La esperanza, tenemos que mirar si la esperanza de tau de teta gorro, ¿sí? O sea, la esperanza de 1 sobre X barra, que es el estimador, ¿sí? Tau de teta gorro es 1 sobre X barra. ¿Será que esto es igual? Aquí pregunta,
Esto es igual a 1, o sea, recuerden, esto es tau de teta, ¿no? Tau de teta es 1 sobre teta. ¿Esto es igual o no? Recuerden que este es lo que queremos preguntar. ¿Esto es igual? Me dicen que sí. En realidad no, la esperanza no reparte en un cociente. Es equivocado decir que la esperanza de 1 sobre x barra sea la esperanza de 1 sobre la esperanza de x barra. Eso en general no se cumple. Listo. Entonces, aquí vamos a ver que, en realidad vamos a ver que esto es distinto. Esto es diferente a 1 sobre teta. Y vamos a mostrar. Ok, vamos a mostrar que eso es diferente. Ok, ok. O sea que como es diferente, ok, no va a ser insesgado. Ok, la respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es no. Ok, no es insesgado. Ok, listo. Pero vamos a ver por qué. Ok, vamos a ver el porqué de esto. Vamos a explicar esta diferencia aquí. Listo. Ok. Entonces, para eso, vamos a hacer la siguiente observación. Observación. Listo. O sea, x1 hasta xn, la muestra aleatoria de la exponencial teta. Una muestra aleatoria de la exponencial teta. Listo. Ok. Entonces, vamos a recordar cositas. Yo tengo muestras aleatorias, o sea, que son variables aleatorias, independientes y idénticamente distribuidas. Ok. Entonces, ¿yo qué puedo decir de la suma? Entonces, ¿quién es la suma? La suma de esas variables. ¿Cuánto da la suma de exponenciales? Independientes, idénticamente distribuidas. ¿Cuánto es esto? Lo hicieron en el examen. Una gama. Esto es una gama, ¿sí? Entonces esto se distribuye gama de parámetros teta, el mismo teta de todas estas exponenciales. Y el segundo parámetro es la cantidad de variables que estoy sumando. Entonces gamma teta n. Listo. Ok. Esta sumatoria de las XY, va que esto se puede ver, esto es exactamente igual a tener n por x barra, ¿no? N por x barra. Esto es esta variable. N por x barra es esto. ¿Sí? Recuerda que x barra es simplemente la sumatoria de las XY sobre n. Entonces n por x barra es esta sumatoria de las XY. Listo. Entonces de los resultados que vimos en clase, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, vamos aquí a recordar un ladito, ¿sí? Cuando tenemos, recordar aquí, recordar. Si yo tengo una variable, vamos a llamarla W para no enredar las cosas, que se distribuye gamma de parámetros teta y kappa, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo decir sobre la distribución de quién? De, ¿cómo era la distribución? Yo quiero convertir esto en h cuadrado, ¿cómo es? ¿Quién recuerda? Entonces, ¿qué? ¿Quién recuerda? Vamos a ver si están ahí. Si quiero convertir esto en h cuadrado, ¿qué transformación me da un h cuadrado? ¿Qué se distribuye chi cuadrado con 2 capa grados de libertad? Pero eso no es. 2x sobre teta. Eso me lo. Exacto. 2, la variable w, ¿sí? Sobre teta se distribuye chi cuadrado. Ok. Eso es un resultado eh, de la unidad pasada, que de hecho lo dieron haber usado en el examen, ¿no? Ok. Listo. O sea que yo tengo que en x barra se distribuye gamma de parámetros teta n. O sea que, por lo tanto, si yo multiplico por 2 la variable, o sea, 2 por n por x barra, y divido sobre teta, ¿sí? Estoy multiplicando por 2 a la variable, ponerla así para que quede bien clara, ¿no?
Si multiplico por 2 y divido sobre teta, ok, esto se distribuye chi cuadrado con 2n grados de libertad. ¿Listo? Ok. Vamos a ver para qué todo eso. Vamos a ver para qué todo esto. Ok, entonces, ¿eso para qué me sirve? Listo. Aquí, por facilidad, vamos a llamar esto, vamos a llamarlo, qué sé yo, a llamarlo Y. Listo. Ok. Muy bien, entonces, y vamos a recordar algo. Vamos a recordar aquí otro recordar. Recordar. Ok. Si yo tengo una variable Y que se distribuye chi cuadrado con nu grados de libertad, recordar aquí una cosita. Entonces, las formulitas que teníamos para la media de Y a la R, a la R, es lo mismo que tener, esto era igual a 2 a la R, 2 a la R, por gamma de nu medios más R sobre gamma de nu medios. Listo. O sea que si yo quisiera calcular la esperanza, miren, vamos a calcular, quiero calcular la esperanza, vamos a ver cómo se los pongo aquí más. Entonces vamos a usar este resultado. Listo. Este resultado lo voy a usar aquí. Entonces, recordando pues, y vuelvo aquí a la jugada, ¿cierto? Que queríamos calcular la esperanza de 1 sobre x barra, ¿sí? Quiero calcular la esperanza de 1 sobre x barra. Entonces vamos a intentar escribir eso. Ok, la esperanza de 1 sobre x barra, ok, pero quiero usar esta representación que tengo aquí, ok, entonces la esperanza de 1 sobre x barra, despejando aquí de esta expresión, 1 sobre x barra sería igual a ¿quién? A la esperanza de, despejemos aquí este x barra, si pasa aquí a dividir, este y pasaría acá, me queda 2n sobre teta por y a la menos 1, ¿sí? Esto es una constante, me queda 2n sobre teta por la esperanza de y a la menos 1. Listo. Donde y, recuerden que es una chi cuadrado con 2n grados de libertad. Entonces, si yo utilizo esta formulita que tengo acá, esto me va a quedar, bueno, entonces esto es igual, este paso que estoy haciendo de acá a acá, ¿sí? Pues, de acuerdo a este recordar aquí, sería 2n sobre teta, listo. ¿Por quién? Entonces, ya la menos 1, cambiemos aquí R por menos 1, y nu es 2n, ¿no? O sea, recuerden que aquí los grados de libertad para y son 2n. Entonces me quedaría 2 a la menos 1, 2 a la menos 1, ok, por gamma de nu medios, pero nu es 2n, o sea que me queda simplemente n menos 1, ¿sí? Esto es gamma de n menos 1 sobre gamma de nu medios, pero nu es 2n, o sea que me queda simplemente gamma de n. Listo. Ok, y ya simplifiquemos aquí. Ok, entonces veamos que se puede cancelar así rápidamente. Este 2 se cancela con este 2 a la menos 1, ¿cierto? En ese producto. 2 por 1 medio, simplemente 1. Ok, me queda entonces n, ok, sobre teta, que multiplica gamma de n menos 1, es lo mismo que tener n menos 2 factorial, ¿sí? Y gamma de n es lo mismo que tener n menos 1 factorial. Simplificando estas cosas, ok,
expandiendo pues n-2 factorial, lo mismo que tener n-2 por n-1 factorial, entonces me quedaría simplemente, ¿cómo me queda esto? Queda n sobre teta. Vamos a hacerlo despacio que no tengo la cuenta aquí hecha, entonces para no equivocarnos. Me quedaría n-2 factorial, ok, n-1 por n-2 factorial, ¿no? Estoy reemplazando n-1 factorial, lo mismo que tener n-1 por n-2 factorial. Se cancelan estos, que este se cancela con este, y me queda entonces que la esperanza de 1 sobre x barra no es más que n sobre n-1 que multiplica a 1 sobre teta. Ok, listo. Ok, todo bien hasta ahí. Entonces miren que, volvamos aquí, conclusión. Conclusión. Esperanza de 1 sobre x barra es igual a n sobre n-1 por 1 sobre teta. Ok, obviamente esto es diferente de 1 sobre teta, ¿no? De 1 sobre teta, que era lo que yo quería estimar. Este era el tau de teta que yo quería estimar. Ok, entonces, por eso 1 sobre x barra no es insesgado para tau de teta. No es insesgado. Listo. Ok. Ahora, a pesar de que 1 sobre x barra no es insesgado, yo podría construir un estimador insesgado, de acuerdo a esta información que tengo aquí. Miren qué observación, ¿sí? Dado con esta información que tengo acá, con esto soy capaz de construir un estimador que sea insesgado por 1 sobre teta. El estimador, hagámoslo así, el estimador, eh, ¿cómo lo llamo? Llamemos el estimador, ¿ya usamos t por aquí? No, ¿cierto? Por aquí el estimador t, si yo lo defino así como n-1 por n sobre 1 sobre x barra, ¿sí? Este estimador es un estimador, depende solamente de los valores de las variables aleatorias, no depende del parámetro, un estimador. Este estimador es insesgado, es insesgado, es insesgado para tau de t. Profe, ¿por qué cambiaste el orden del numerador y el denominador? Ok, ya te voy a decir por qué. Eh, Justamente para que cuando yo calcule la esperanza se me cancelen. O sea, mire que yo llamé otro no estimador. O sea, el estimador inicial que me dieron, 1 sobre x barra, o sea, 1 sobre, este era, o sea, recuerden que este era, ok, recuerden que 1 sobre x barra, yo estaba calculando la esperanza del Ah, estimador ya, tau de teta gorro, ¿cierto? porque ese sería tau de teta, ¿no? Pues es Sí, 1 sobre x barra. ok. Es, sí, exacto. O sea, lo que yo tengo aquí es un estimador que tiene o sea, ¿cómo pruebo que es insesgado? Vamos a que es insesgado. Claro, mire, si yo calculo la esperanza de t, entonces me va a quedar n-1 sobre n, esto sale como constante, ¿cierto? Por la esperanza de 1 sobre x barra, sobre 1 sobre x barra. Y la esperanza, entonces me queda n-1 sobre n, y la esperanza de 1 sobre x barra, la acabé de calcular, ¿cierto? La esperanza de 1 sobre x barra, van aquí, ¿cierto? Ok, la esperanza de 1 sobre x barra es esto. Entonces escribámoslo ahí. Me queda antes n, ¿cierto? Por n-1 por 1 sobre teta. Listo. Entonces, claro, aquí que me quedó, se cancelan las n y el n-1, este se cancela con este se cancela con este, y que quedó finalmente 1 sobre teta. Ok, me quedó 1 sobre teta.
Entonces, conclusión, el estimador tau de teta gorro, ¿cierto? Que ese era el estimador de máxima verosimilitud para tau de teta, no es insesgado para tau de teta. ¿Por qué? Porque la esperanza de tau de teta gorro es diferente de tau de teta. Listo. Pero con lo que había encontrado, ¿cierto? Que yo había encontrado que la esperanza de tau de teta gorro era n sobre n-1 por 1 sobre teta, eso me ayuda a construir un estimador insesgado para tau de teta. ¿Ok? Claro, mire que lo único que me está estorbando es este n sobre n-1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para quitarlo? Si yo multiplicara, cogiera otro estimador, multiplicando n-1 sobre n, lo multiplico por 1 sobre x barra, listo. Ya, si calculo la esperanza de este sale como constante, ¿cierto? Y la esperanza de 1 sobre x barra, ya dijimos que es n por n sobre n-1 por 1 sobre teta. Se me cancelan las n's y me queda simplemente 1 sobre tau de teta. Listo. Bacano, ¿no? Es una forma de construir también estimadores para insesgados, ¿cierto? Para un parámetro. O sea, uno considera uno que cree que le pueda servir y si no, ok, y si no, pues entonces hace alguna manipulación algebraica para cuadrarlo. Listo. Muy bien, ahí nos vamos entrenando de a pocos. Listo. Entonces, pero miren, no, quiero hacer una observación, aunque esto lo vamos a discutir después, en la próxima sesión, es, la voy a hacer aquí, me voy a aprovechar que tenemos esto aquí. Va que, recuerden pues que tau de teta, ¿cierto? Tau de teta es 1 sobre teta. Listo. Pero nosotros dijimos que el estimador tau de teta gorro, ¿sí? Que era el estimador tau de teta gorro. Esto nos daba n sobre n-1 por 1 sobre teta. Listo. Entonces, no es insesgado, ¿cierto? Tau de teta gorro no es insesgado porque no me está dando la esperanza de tau de teta gorro, no me está dando 1 sobre teta, ¿sí? Ok, listo, todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando n es muy, muy grande? O sea, si usted hace n tender a infinito, n tendiendo a infinito, sí le queda 1 sobre teta, ¿no? Porque n sobre n-1 iría para 1, entonces le queda 1 sobre teta, que sí es igual a tau de teta, ¿sí? Entonces, eso inclusive, después lo vamos a definir, pues, lo vamos a definir, ok, esto es lo que se llama, esto lo vamos a definir después, pero no es insesgado. Pero cuando n es muy grande, cuando yo hago n tender a infinito, el estimador, la esperanza del estimador, sí se está aproximando al parámetro que yo necesito. Entonces, eso es lo que se llama, no es insesgado, pero sí se llama asintóticamente insesgado. ¿Okay? Este tau de teta gorro, esto lo vamos a definir después, ¿no? Es asintóticamente, eso se llama así, asintóticamente insesgado. Insesgado para tau de teta. Esto lo vamos a ver luego, lo vamos a definir pues como en rigor después, pero me adelanto un poquito, ¿no? Aprovechando que ya tenemos las cuentas hechas, que asintóticamente insesgado. Listo. Ok. Entonces, no es insesgado, pero cuando n es muy grande, si la muestra es muy grande, cada vez se reduce ese sesgo, ¿no? Ah, bueno, de hecho, claro, si usted considera, esto es algo que también vamos a definir después, vamos a definir en la sesión siguiente, pero aprovechemos el ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se llama sesgo? ¿Qué es lo que? Sesgo, sesgo. Ok, es como el error que se comete. Ahora sí, la esperanza de tau de teta menos, menos teta, tau de teta. Ok, o sea, esto nos está dando n sobre n-1, ¿sí? Por 1 sobre teta
que esta esperanza, menos 1 sobre teta. Ok, esto nos da, ¿cuánto es esto si hago esta diferencia? Me queda 1 sobre n menos 1. 1 sobre n menos 1 por 1 sobre teta. ¿Sí? Haciendo pues esta diferencia. Listo. Esto es lo que llaman sesgo, ¿no? Sesgo. Por eso se llaman, cuando uno dice insesgado, esto lo vamos a definir luego, pero igual aprovecho de una vez. Cuando uno dice insesgado es justamente porque el sesgo es cero, porque la esperanza de tau teta es igual a tau de teta, entonces el sesgo va a ser cero. Por eso insesgado, sin sesgo, ¿ok? Y esto que tenemos acá es el sesgo, ¿no? Este es el sesgo, ¿ok? Miren que este sesgo, a pesar de que hay un sesgo, si n es muy grande, este sesgo va para cero, ¿no? Esto está yendo para cero cuando n tiende a infinito. O sea, cuando el sesgo va para cero, por eso es que uno es asintóticamente insesgado. Para muestras muy, muy grandes, el sesgo se hace cada vez más pequeño. Va hacia cero. Listo. Eso lo vamos a considerar después. Por ahora, me interesa es que sepan la definición de qué es que un estimador sea insesgado. Insesgado es que la esperanza de tau de teta sea igual a tau de teta. ¿Ok? Eso es una propiedad muy buena para un estimador. Claro, es muy favorable saber que uno dice, el estimador que yo estoy usando para mi parámetro, en media, es el mismo parámetro. Listo. O sea, que quiere decir que es un buen estimador en ese sentido. ¿Ok? O sea, es insesgado. ¿Por qué es un buen estimador? Es que ese estimador en media da mi parámetro. Listo. Entonces es una de las características que vamos a usar también para decir si un estimador es mejor que otro. O sea, es mejor este. ¿Por qué? Porque este es insesgado y este otro no. Sí, esa puede ser una medida. Listo. Claro que nosotros también vamos a tener otra pregunta y es, bueno, y si yo tengo dos estimadores insesgados, ¿con cuál de los dos me quedo? Pero entonces ahí vamos a medir otras cosas y vamos a medir, bueno, el estimador que tenga menos varianza. Ok, pero eso lo vamos a definir ya en un momento. Listo. Antes de continuar, aprovechando el ejemplo también, es un ejemplo muy informativo, nosotros nos dimos cuenta de algo, ¿sí? Que teta de gorro, ¿sí? Si usted tiene estimador insesgado de teta, esto no implica, ponerlo así como lo pongo, ok, voy a ponerlo aquí, esto no, voy a poner una observación grandota, ok, esto no implica que tau de teta gorro es insesgado para tau de teta, es insesgado de tau de teta. No implica, si teta gorro es un estimador insesgado de teta, eso no implica que tau de teta gorro sea otro estimador insesgado para tau de teta. Listo. Mire que son dos cosas, o sea, lo que habíamos dicho anteriormente era, si yo tengo teta ml de teta, entonces tau de teta gorro es el mle, el estimador de máxima verosimilitud de tau de teta. Listo, esto sí Pro- se cumple. Dígame. Profe, cierto que en el sentido contrario eh, tampoco se cumpliría. Sí se cumpliría. O sea, si la función de tetagorro es insesgado en la función normal, significa que entonces tetagorro es insesgado para teta. No, el recíproco tampoco es cierto, no, porque usted simplemente considera esto como si fuera la función inversa. O sea, que un parámetro o sea, si usted tiene un estimador que sea insesgado para un parámetro, no quiere decir que una función del estimador sea también un estimador insesgado para el parámetro, para la función del parámetro. Eso no es verdad. O sea, el recíproco de esta implicación en azul tampoco es cierto. ¿Ok?
Ok, si usted tiene un estimador, si usted tiene aquí tau de teta gorro, estimador perdón, estimador insesgado de teta, no quiere decir que una función de teta de gorro sea insesgado también para tau de teta. Listo. En el sentido, es la misma cosa, ¿no? Yo tengo aquí tau de teta gorro insesgado para tau de teta. No quiere decir que una función de esta, lo que usted me está diciendo, explicárselo así más rápidamente. Mira que la implicación tampoco es cierta, ¿no? Porque si yo tengo, vea este como si fuera el parámetro, este es el estimador, tau de teta gorro, insesgado, insesgado, ¿ok? Para tau de teta. Listo, es insesgado para tau de teta. Pero entonces usted esto lo puede ver como su parámetro grandote, ¿no? Este es como su parámetro grandote, este es su nuevo teta, ¿no? Y para teta, ¿ok? Entonces, teta gorro, este es su teta gorro, y esto no implica que quién, vea que la función aquí, si usted considera tau inverso de tau de teta gorro, que esto en realidad es el mismo teta gorro, ¿no? Insesgado, insesgado para t inverso tau de teta. Mira que es equivalente a ambas cosas, ¿no? Que esto es teta. Mire que este ya es lo que está aquí en rojito, este sería como su tau de teta gorro, ¿sí? Y este es su tau de teta, ¿sí? O sea, esta implicación no es válida en ningún sentido. La implicación azul, esto que tengo aquí, de acá para allá no es y de allá para acá tampoco, ¿ok? Ninguno de los dos sentidos es la misma cosa, ¿ok? O sea, si yo tengo un estimador para algo, ¿sí? Un estimador para un parámetro teta, que cualquier función de tau de teta gorro no necesariamente es un estimador para tau de teta. ¿Podría darse el caso? Sí, pero no necesariamente. ¿Listo? No necesariamente. Bueno, Gracias, espero que profe. haya, listo, espero que haya quedado claro esa parte. Ahorrar esto aquí, que era simplemente una explicación. Ok, listo. Entonces, la propiedad de invarianza es teta gorro, estimador de máxima verosimilitud para teta, entonces tau de teta gorro es estimador de máxima verosimilitud para tau de teta. Pero que un estimador sea insesgado para un parámetro no quiere decir que la función de ese estimador sea insesgado también para la función del parámetro. ¿Ok? Listo. Ojo que las personas suelen confundir estas dos afirmaciones. Listo. Que no les pase a ustedes. Ya es suficiente advertido, ¿cierto? Bueno, entonces acabamos de ver una propiedad. Ah, listo. Es muy interesante. ¿Sí? Cuando yo quiero estimar un parámetro, que el estimador sea insesgado. Listo. Es una cualidad interesante. Ok, pero entonces veamos otra propiedad. Vamos a ver otra propiedad y después hacemos como comparaciones de esas observaciones. Listo. Eh, ok, voy a hacer aquí definición, a definir, y ahorita interpretamos bien estas cosas. Ok, sean T1 y T2, T1 y T2, dos estimadores, dos estimadores de tau de teta. Ok, estimadores cualquiera, no necesariamente insesgados. Ok, dos estimadores tau de teta. Ok, decimos que el estimador T1, que T1 está o es, ¿cierto? Más concentrado que T2, ok, alrededor de teta, alrededor de teta, ok, sí, y esto es lo que quiero definir, ok, que T1 está más concentrado
que T2 alrededor de teta, ¿sí? O sea, ser más concentrado lo que estoy queriendo definir, ¿ok? Si se cumple que para todo epsilon mayor que 0, yo tengo que la probabilidad de que la distancia entre mi estimador T1, bueno, aquí en general, estimadores de tau de teta, perdón, aquí es tau de teta en general, ¿ok? Tau de teta. Si la distancia entre mi estimador T1 y lo que quiero estimar que es tau de teta es menor que epsilon, si esa probabilidad es mayor o igual, o sea, la distancia entre T1 y tau de teta sea menor que epsilon, esa probabilidad es mayor o igual que la probabilidad de que el estimador, de que la distancia entre el estimador T2 y tau de teta sea menor que epsilon. Listo. Entonces uno no solamente quiere estimadores que sean insesgados, sino a veces también que sean más concentrados. O sea, vamos a poner un escenario. Vamos a ver si se me ocurre una forma de poner un escenario acá. Que vamos a considerar, eh, mire, vamos a poner aquí el estimador T1. T1. Entonces usted con el estimador T1, poner aquí como los posibles valores de, poner aquí. Ah, ya sé cómo hacerlo. Mejor así una rectica. Ok. Voy a hacer la siguiente observación. Por aquí esta rectica, voy a poner aquí esta rectica. Listo. Voy a poner aquí lo que está, voy a poner aquí como observación para entender esa definición de concentrado. Ok, que este sea el escenario para el estimador T1, va a ser un dibujito. Y estimador T2. Estimador T2. Listo. Ok, vamos a poner que el verdadero valor de tau de teta está por aquí. Ok, este es el verdadero valor de tau de teta. Ok, por aquí está el verdadero valor de tau de teta. Listo. Ok. Listo, entonces vamos a poner donde está. Cuando usted coge una muestra de valores observados, digamos, y calcula el estimador, digamos que ese valor le dio por acá. Ok. Coge otra muestra de valores, calcula el estimador T1 y digamos que le dio por acá. Ok. Que otra muestra y le dio por acá. Ok. Y así, otra por acá y así. Puede que le haya dado aquí bien cerquita del mismo valor. Ok. Y que en general, digamos que no necesariamente tiene que ser insesgado T1, vamos aquí con otro color. Digamos que por acá está dando por aquí en algún valor, vamos a poner aquí, inclusive vamos a suponer que este moradito es la esperanza de T1. Listo, entonces, claro, usted quiere estimar este punto rojo, que es su tau de teta. Sí, este es su tau de teta, este punto rojo. ¿Ok? Pero, y entonces, claro, usted hace diferentes estimaciones. ¿Ok? Cada uno de esas X que puse ahí en verdecitos son el valor de T1 para diferentes muestras observadas. Y digamos que podemos calcular la media del estimador T1. ¿Ok? Entonces, bueno, la media de T1 no es insesgado porque mire que el puntico morado no coincide con el puntico rojo, ¿no? Entonces no es insesgado, ahí hay un sesgo. Listo. Pero bueno, ese es su estimador. ¿Ok? Ese es su estimador. Y coloquemos aquí otro escenario para el estimador T2. Digamos que en el estimador T2, hagámoslo por acá con... Es una pregunta. Hola, cuéntame. Entonces, el estimador insesgado es el que mejor está más concentrado, algo así, ¿no? No, no necesariamente, porque voy a poner varios escenarios para que se entienda bien eso. Digamos, no, porque mire, por ejemplo, aquí me está dando, vamos a hacer esa observación. Profe, yo creo Aquí, que lo que le está preguntando es que
si yo tengo que un estimador es insesgado, entonces siempre va a estar más concentrado que cualquier otro estimador. Yo creo que eso es Exacto, lo que le pero está no, preguntando. no necesariamente, no necesariamente. Entonces, mire, aquí este es diferente, ¿cierto? O sea, que T1 insesgado, insesgado. Ok. Inclusive vamos a poner el ejemplo aquí bien, bien dramático. Vamos a poner que los valores de T2, que aquí cogí una muestra observada y calculé T2 y me dio esto. Calculé otra media observada y me dio por acá esto. Otra media observada me dio por acá. Otra media observada y me dio por acá. Ok, otra media observada y me dio por aquí y otra por acá. Y que para ese valor sí coincidió voy a poner aquí que T2 está ahí también, que la esperanza de esta cosa está aquí. Ok, que este sea el valor de la esperanza de T2. ¿Sí? Miren, aquí cuando yo pongo ese puntico morado es como, digamos, el centro, entre comillas, o la media de esos valores verdes. Listo. Aquí cuando pongo el puntico morado es la media de estos valores, ¿qué color es ese? Como amarillo, naranja, no sé, ¿cierto? Entonces, aquí inclusive yo tengo esta condición. La esperanza de T2 es igual a tau de teta, es igual a tau de teta, o sea que estoy diciendo T2 insesgado, insesgado, ok. Pero aquí viene la observación importante, ¿no? Mire que T1 se concentra bien, está muy cerquita del valor tau de teta, ¿cierto? Mire que aquí está, digamos, los valores que está tomando están por aquí en este rango, ¿no? En cambio, los valores de valor T2 es un rango más amplio, ¿no? Entonces miren que la distancia entre mi estimador T1 y tau de teta es más pequeñita, ¿cierto? Es más pequeñita. O sea, esto va a ocurrir con mayor probabilidad. O sea, T1 tiene menos variabilidad realmente. Ok, entonces yo aquí, de estas dos cosas, de estos dos escenarios, yo veo que T1 es más concentrado que T2. Profe, ahí en el T1 pusiste que es insesgado, es al revés, ¿no? Ah, perdón, sesgado. T1 es sesgado. Muchas gracias, ahí la corrección. T1 es sesgado. T1 sesgado. ¿Sí? Ahora, la condición de ser más concentrado no tiene nada que ver con ser insesgado. Una cosa es ser insesgado y otra cosa es ser más concentrado. Ok, T1 es más concentrado que T2. Ok, usted podría estar ambos, T1 y T2, ser estimadores insesgados. Listo, no estamos midiendo que sea insesgado o no. O es más, o puede que T1 y T2 ambos sean sesgados, ambos sean insesgados, o que uno sea insesgado y que el otro sea sesgado. No nos interesa. Esta definición lo único que mide es la concentración, o sea, que no haya tanta dispersión. Mire que los valorcitos acá, sí, en realidad están más próximos de tau de teta. Piense como si alguien que fuera a disparar y que el blanco es tau de teta, ¿no? Entonces, esta persona, digamos, la persona T1 parece tener más pulso, ¿sí? Puede que en media se equivoque y no le esté pegando el blanco, que es el objetivo tau de teta, ¿no? Pero esta persona es más precisa, tiene más pulso. No es tan exacto porque en media no le pega a tau de teta, pero es preciso. Digamos que es una persona que, suponga que la mira de su arma está mala, ¿cierto? Tiene un sesgo, de hecho es la palabra correcta, tiene un sesgo, o sea, no está bien, ¿cómo se llamaba eso en tiro? No está como bien seriado, yo no recuerdo exactamente las expresiones, pero listo, entonces, pero es una persona que tiene buen pulso, ¿no? O sea, digamos, puede que sea un error de su arma que no le está apuntando bien al blanco, ¿no? En cambio, este Profe, estimador T2 no tiene tan buen pulso, ¿no? Pero en media le pega al blanco. Cuéntame. yo creo que pues yo lo vería como, ¿usted se acuerda del experimento que usted hizo la otra vez en el simulador que empezaban a caer datos a ver si formaban algún tipo de gráfica? Sí, Yo lo veo más como que el punto medio, por ejemplo, o no sé, algún punto específico que queramos, estado de teta, y que el estimador sea como todos esos puntos que caen, como una especie de trayectorias que caen, y entonces la concentración debería ser
como el intervalo más cercano a tau de teta, ¿no? Sí, exacto, pero entonces usted aquí tiene su estimador T de 1, exactamente, pero esas estimaciones le están dando, están muy concentradas con respecto al valor tau de teta, ¿sí? Por eso la palabra concentración, se concentran más, se acumulan más, están más cerca, ¿cierto? Eso es concentración. En cambio, este estimador T2, las observaciones están muy dispersas, ¿sí? Más dispersas. Entonces, mire, ¿qué propiedades nos interesan? Volvamos a la definición, sin ver el dibujito. La probabilidad de que la cercanía entre T1 y tau de teta sea pequeña, o sea, que la distancia entre T1 y tau de teta sea pequeña, o sea menor que epsilon, es mayor o igual que la probabilidad de que la distancia entre T2 y tau de teta sea menor que epsilon. ¿Ok? Básicamente, aquí estoy diciendo, es más probable que T1 esté más cerca de tau de teta que T2. ¿Ok? T1 está más cerca de tau de teta con mayor probabilidad, ¿sí? Que el estimador T2. O sea, esta definición es de comparación. Estoy comparando el estimador T1 con el estimador T2. T1 es más concentrado que T2. Es más concentrado que T2. Listo. Ok. Bueno. Y eso no tiene nada que ver con ser insesgado, porque realmente, mire, T1 es simplemente uno de los valores verdecitos, ¿no? O sea, usted por una muestra observada, este es un T1. Para otra muestra observada, este es otro T1. Aquí, cada uno de esos valores verdecitos es un T1. Mire que yo no estoy hablando de la media de T1, el valor esperado de T1. Yo simplemente para un valor de T1, aquí está. Entonces, este valor está más cerquita del valor tau de teta con una probabilidad más alta que los valores de T2, porque mira, el valor de T2, la distancia tan grande con respecto a tau de teta. Mire, por acá está un valor de T2, aquí está otro valor de T2, la distancia tan grande. En cambio, los valores de T1 siempre están más cerquita de tau de teta. ¿Ok? Lo de que sea insesgado a nosotros no nos importa, porque nosotros estamos hablando de un valor, digamos, para la variable en específico. Yo no estoy hablando de la media, sino de los valores de T1. Listo, los valores de T1 están más cerquitas de tau de teta. ¿Ok? Puede que en media, T2 esté más cerquita, pero la media de T2, no los valores de T2. Listo, esa es la gran diferencia. ¿Ok? Profe, ¿y a mí me interesa más que esté insesgado o que esté más centrado? ¿O me interesa una combinación de las dos? En realidad, lo ideal es que sea insesgado y lo más concentrado posible. Lo ideal es eso, que sea insesgado y lo más concentrado posible. ¿Ok? Eso es lo ideal, eso es lo ideal. ¿Ok? Vamos a poner aquí, ok, lo ideal, vamos a poner aquí una observación grande, digamos, lo ideal, en el sentido, lo ideal es que un estimador sea insesgado, sea insesgado y lo más concentrado posible. Y lo más o insesgado y más concentrado que los demás estimadores. Y más concentrado que otros estimadores. Que eso es lo ideal. Vamos a definir eso. Eso es ideal, pero no siempre ocurre, ¿no? Ok. Porque a veces usted tiene un estimador que es más concentrado que los otros, pero no es insesgado. Entonces, son dos características, lo que les decía la vez pasada, con ese ejemplo pues tan jocoso que les dije de la muchacha que busca novio. Y entonces ya está midiendo dos características, que sea alto y que sea inteligente, ¿cierto? Entonces puede que usted tenga un candidato que, hombre, no es muy alto, digamos, ahí entonces yo digo, no es insesgado, pero es muy inteligente, o sea, pero es muy concentrado, es más concentrado que otros estimadores, entre los candidatos que tenga, es más concentrado. Entonces es como, hay una compensación que uno dice, bueno, no tengo esa propiedad no es tan buena, o sea, el muchacho no es tan alto, pero es muy inteligente. Entonces la muchacha termina optando por no,
quedémonos con este, a pesar de que no es muy alto. Lo ideal para ella es que, hombre, que el muchacho sea muy alto y que sea muy inteligente, pero a veces en la práctica eso no ocurre, ¿no? O sea, uno dice, esto es lo que yo quisiera, es lo ideal, pero lo ideal no siempre es posible, ¿no? Entonces, ¿qué le toca? Bueno, entre lo que tengo, yo aquí tengo, digamos, unos candidatos de pretendientes que son muy altos, y tengo otros candidatos que no son muy altos, pero son muy inteligentes. Entonces, entre ellos yo miro, bueno, digamos, yo sopeso las cosas. Bueno, que este no es tan inteligente, pero es tan, más o menos inteligente y más o menos concentrado. Bueno, la muchacha puede hacer esa escogencia. ¿Ok? Pero es la vida, ¿no? Recuerden que en la estadística tiene que tomar decisiones. O sea, aquí es analizar situaciones desde modelos probabilísticos, desde los datos, y con eso tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, la decisión que usted considere más conveniente la va a tomar a partir de las cosas que usted puede cuantificar y de las cosas que usted puede medir. Listo. Pero finalmente usted tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Y lo ideal en realidad casi nunca se da. Ese ideal casi nunca se da, ¿cierto? Y de hecho, tiene una pregunta bien interesante y la vamos a atacar en esta clase. Es, listo, yo puede que tengo un estimador insesgado y veo que es muy concentrado con respecto a cualquier otro que yo considere por ahí, ¿cierto? Pero ¿cómo sé yo que no existe otro estimador que también sea insesgado y que sea inclusive más concentrado que ese? Entonces pongamos el escenario de la muchacha que busca el novio. Se consiguió un muchacho que era alto, sí, que era muy alto, y era muy inteligente. Entonces ella dice, este era el tipo que yo necesitaba, el tipo ideal, este lo va a ser mi novio, ¿cierto? Este es mi candidato, este le voy a decir que sí, ¿ok? Pero ¿cómo está ella segura de que tomó la mejor decisión? ¿Ella cómo va a saber que no existe otro pretendiente, pues, que no conoce, pero que es más alto y es mucho más inteligente? Eso puede pasar, ¿ok? Listo. Entonces vamos a analizar ese tipo de cosas acá, ¿ok? Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, así que como construimos el estimador para que sea insesgado, también podemos construir otro que sea insesgado y más concentrado. A veces para uno hacerlo más concentrado le toca hacer una manipulación algebraica del estimador que va a implicar que usted va a perder la propiedad de insesgamiento. Entonces, usted ya lo tiene insesgado, lo quiero hacer más concentrado. No es posible porque si usted lo manipula, va a alterar también el valor esperado del parámetro, del estadístico. Entonces ahí pierde la característica de ser insesgado. Entonces, ok, es como si usted le dijera, bueno, para la analogía que estoy haciendo no pasa, ¿cierto? Eh, si usted ya tiene un candidato muy alto, si lo quiere volver más inteligente, digamos que el sacrificio sería que perdiera un poco de estatura. Bueno, no tiene pues como una interpretación física real, ¿no? Pero digamos la condición que usted estaría perdiendo, ¿sí? No es, digamos, no es viable hacerlo, ¿no? Si usted ya tiene el estimador insesgado, si usted lo manipula, ya pierde el sesgo. O sea, usted lo puede volver más concentrado haciendo una manipulación algebraica, ¿cierto? Pero ya no va a ser insesgado. Entonces, no, la respuesta es no lo podrías hacer. Ok, ¿Listo, profe? Gracias. ok. Bueno, entonces, volviendo a la concentración a la definición de ser más concentrado. Listo. Entonces, una propiedad bien interesante. Miren que esta partecita acá, si T1 fuera insesgado, ¿cierto? Si T1 fuera insesgado, yo aquí tengo la probabilidad de que de T1 menos, si fuera insesgado, esta sería su media, ¿no? Si fuera insesgado. ¿Y esto a qué se les parece? Una variable aleatoria menos su media, menor que epsilon, la probabilidad de eso. ¿Se les parece alguna de esas cosas, alguna estructura o no? Convergencia en probabilidad. Convergencia en probabilidad. ¿Y qué resultado usaba uno mucho para probar convergencia en probabilidad? ¿Se acuerdan de la Chebyshev. desigualdad de Chebyshev? Entonces vamos a hacer esa observación. Mire que si T es un estimador insesgado, estimador insesgado,
insesgado. De tau de teta, entonces, por la desigualdad de Chebyshev, voy a escribir así para ahorrar una abreviatura aquí poco loca, ¿no? Desigualdad, la desigualdad de Chebyshev. Estoy queriendo, con esto estoy diciendo desigualdad. Chebyshev. Ahí me disculpan el abuso de notación, pero es para facilitar la escritura aquí en esta tableta que aún no me acostumbro. Yo tengo que la probabilidad de t, menos tau de teta, o sea, la media, ¿sí? Porque es insesgado, o sea, t menos su media, que esto sea menor que epsilon, esto es mayor o igual, la desigualdad de Chebyshev dice que esto es 1 menos la varianza de t, sobre epsilon al cuadrado, eso es lo que me dice la desigualdad de Chebyshev. O sea que yo que puedo concluir, por lo tanto, entre todos los estimadores insesgados, ¿quién va a ser el más concentrado? Entre los estimadores insesgados, el más concentrado, ¿cuál va a ser? Pequeña. El que tenga varianza más pequeña, ¿cierto? Porque si la varianza es pequeña, sí, yo estoy diciendo que esta probabilidad es mayor o igual que 1 menos la varianza. Entonces, si yo le resto una cosa pequeñita, esta probabilidad en realidad se hace más grande que 1 menos esa varianza. O sea que el más concentrado va a ser el que tenga menor varianza, ¿no? El más concentrado es aquel con menor varianza. Con menor varianza. Entonces, esto sí es una cosa bien bonita, que era, voy a poner aquí en resaltarlo bien grande, ¿cierto? Quiero poner aquí, porque bueno, nosotros siempre queremos, o lo ideal, pues, buscar estimadores insesgados. Y entre los insesgados que encontremos, ¿cuál va a ser el mejor? Listo, respuesta. El mejor de todos ellos va a ser el que tenga menor varianza. Listo, el que tenga menor varianza. Menor varianza. La pregunta es, claro, si yo tengo varios estimadores que sean insesgados, obviamente hay infinitos estimadores que sean insesgados, pero entre el conjunto que yo tenga ahí de candidatos a la mano, yo puedo mirar cuál de ellos tiene menor varianza, pero yo no sé si exista otro insesgado que tenga una varianza más pequeña, pero ese problema se puede atacar y vamos a ver cómo se ataca. Pero antes de eso, entonces vamos a continuar con el ejemplo que veníamos desarrollando. ¿Cuántas preguntas habíamos hecho? ¿En qué pregunta íbamos? ¿Cierto? Continuando con el ejemplo, estamos en la pregunta. Nosotros habíamos dicho aquí una pregunta, la última pregunta que hicimos era 4, ¿no? Entonces vamos a continuar con el ejemplo, ¿sí? Aquí va a ser un quinto y sexto ejercicio. Sí, es 4, ¿cierto? Es 4. Continuando con el ejemplo. Ponerlo aquí. Vamos a poner aquí. Ok. Continuando con el ejemplo. Voy a considerar aquí, había dicho 4, entonces quinto. ¿Sí? Sea teta gorro. Lo voy a poner tetamoño. ¿Sí? Voy a considerar otro estimador definido por n, por el primer estadístico de orden. Listo. Voy a poner aquí, voy a usar esta notación mejor, que es más fácil para mí escribir aquí. Primer estadístico de orden. Ok. Listo. Entonces, para el que ya se le olvidó el ejemplo, veníamos considerando, ¿cierto? Este ejemplo del que estoy hablando, estamos considerando x1 hasta xn, ok, muestra aleatoria de una exponencial de parámetro teta, ¿sí?
hicimos un montón de cuentas, le encontramos el estimador de máxima verosimilitud para teta, ¿cierto? Ya que era el primer ejercicio, vimos si era insesgado o no. Ok, con este ejemplo, ¿sí? O sea, teta moño, llamémoslo así, teta moño, n por el primer estadístico de orden. Entonces la pregunta que les voy a hacer aquí es teta moño insesgado para teta. Insesgado, estimador insesgado de teta. Listo, esa es la pregunta. Entonces vamos a tratar de solucionar este ejercicio. Entonces, solución, ¿qué me toca? ¿Qué tengo que ver? Si la esperanza de teta moño da teta, ¿cierto? Ok, esa es la pregunta. Me están preguntando si la esperanza de teta moño da teta. Entonces, calcular la esperanza acá es difícil, ¿no? Directamente. Que yo podría decir, o sea, en un principio decir, bueno, la esperanza, la que me están preguntando de la esperanza de teta moño es lo mismo que teta, la pregunta, ¿sí? Pero entonces me tocaría calcular la esperanza de teta moño. Esperanza de teta moño, o sea que tengo que calcular la esperanza de n por el primer estadístico de orden, ¿sí? N sale, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la esperanza del primer estadístico de orden? Ahí sí queda uno, ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, de entrada no sé, entonces me toca encontrar la distribución del primer estadístico de orden, saber cuál es la distribución y ya teniendo la distribución, con eso puedo calcular la esperanza del primer estadístico de orden. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a encontrar primero la distribución de este estadístico, del estadístico de tamaño. Listo, vamos a encontrar primero la distribución y después calculamos la esperanza. Listo. Opa. Ok, entonces vamos a calcular acá. Entonces, pongamos acá, calculemos primero, ¿sí? O encontremos primero, o sea, la palabra más adecuada, ¿cierto? Encontremos primero la distribución de tamaño. Listo. Entonces vamos a encontrar la distribución. Entonces, hagámosla fácil. Encontremos la función de distribución acumulada. Distribución acumulada de t tamaño. Digamos, se hablaba en algún valor y. ¿Sí? Por definición sería la probabilidad de que t tamaño. Opa. Probabilidad de que t tamaño sea menor o igual que un valor y. ¿Sí? Pero aquí en este tamaño, la probabilidad de que n por el primer estadístico de orden sea menor o igual que y, o sea que esto es la probabilidad de que el primer estadístico de orden sea menor o igual que y sobre n. Listo. Y nosotros ya conocemos una formulita, ¿cierto? Poner aquí un recordar cómo era la distribución acumulada del primer estadístico de orden. Si se acuerdan, la distribución del primer estadístico de orden, lo voy a poner así, era 1 menos la función de distribución acumulada de las variables, ¿cierto? Elevado a la n. Listo. Era una cosa que teníamos ahí lo hicimos bien por allá al principio de clase cuando hablamos de estadísticos de orden. Listo. Entonces continuemos acá. O sea que esto es ¿quién? Esto es 1 menos 1 menos f evaluado en y sobre n, ¿sí? Todo esto está elevado a la n. Listo.
Ok, pero esta es la f de quién, la f de quién, de las variables de la población que estamos analizando. Recuerden que estamos analizando una población exponencial de parámetro teta. Listo, o sea que esto es 1 menos la función de distribución acumulada de una exponencial es 1 menos e, lo que está evaluado aquí, sobre teta. O sea, e a la menos, voy a poner aquí cómo me quedaría esto, menos y sobre n por teta. ¿Sí? Listo. Por acá, todo esto está elevado a la n. Listo. Entonces, que se me cancela acá rápidamente. Esto se me cancela con este, ¿cierto? Y me quedó 1 menos, esto me queda a la menos y sobre n sobre teta elevado a la n, pasa a multiplicar al exponente y me cancelan los n, ¿cierto? Ok, entonces en realidad lo que se canceló fue este 1, se me cancela con este 1, ¿cierto? Menos por menos, más, pero con este menos me queda menos acá, y esto es e a la menos y sobre n, este n se va a cancelar con este otro n luego, ¿no? Opa, se me perdió el mouse, muchachos. Perdón. Ok. Este n se cancelaría con este y me queda entonces e a la menos y sobre teta. Listo. O sea que yo que estoy diciendo, miren que esto es la f de a, la función de distribución acumulada, también de una exponencial. ¿Ok? De una exponencial de parámetro teta. ¿Sí? O sea que yo qué puedo decir, mire, yo encontré que la función de distribución acumulada de teta gorro es la función de distribución acumulada de una exponencial de parámetro teta. O sea que yo qué puedo decir, por lo tanto, mi estadístico teta gorro tiene una distribución exponencial de parámetro teta. Listo. Ok. Y por lo tanto, el valor esperado de teta gorro, como es exponencial, ¿cierto? Como esto es exponencial, de acá, de esta afirmación, ¿cuánto es la media de una exponencial? Una exponencial de parámetro teta. La media es el mismo parámetro, es el mismo teta. Listo. Ok. O sea que, por lo tanto, teta gorro sí es insesgado. Es insesgado. Es insesgado para teta o de teta. Es un estimador insesgado de teta. Listo. Profe, Hola, disculpe, cuéntame. ahí no quedaría 1 más e elevado a la menos y sobre teta. Paso con el menos del Euler. No, mira, con este menos me queda mal, ¿cierto? Este menos está multiplicando todo este paréntesis verde. Entonces Ah, este sí, menos con este menos me queda más. Pero mira este otro menos aquí. sí, profe, ya. Qué pena. Listo. Listo, gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces recordemos, no estábamos preguntando si teta gorro era insesgado para el parámetro teta. Y dijimos que sí. Recuerden la pregunta. Definimos teta gorro como n por el primer estadístico de orden de la muestra aleatoria y nos preguntamos si era insesgado para teta y hemos llegado a la conclusión que sí, teta gorro es insesgado para el parámetro teta. Es un estimador insesgado para el parámetro teta. Listo. Bueno, entonces voy aquí a hacer otra pregunta. ¿En qué pregunta íbamos? En la pregunta 5. Va a hacer una pregunta. Entonces ya tenemos el estimador de tamaño, ¿sí? De tamaño. Y pregunta 5. Va a ser una sexta pregunta, ¿cierto? Entonces, sexta. ¿Okay? Entonces aquí.
recordemos lo que hicimos por allá en el primer ejercicio. Recordemos que teta gorro, ¿sí? Que es X barra, es el MLE de teta, ¿sí? Y teta gorro, perdón, teta moño, lo definimos como n por el primer estadístico de orden. Listo. Nosotros tenemos dos estimadores, ¿sí? Que era este, ¿sí? Y este otro estimador. Listo. Ok. Vimos que ambos estimadores son insesgados. Ambos estimadores. Recuerden que el ejercicio 2 era, la pregunta 2 era si teta gorro, o sea, X barra el ML de teta, era insesgado o no. Mostramos que sí, ¿sí? La esperanza de X barra es la misma esperanza de X y como es de una exponencial, entonces da el mismo parámetro. Entonces vimos que ambos estimadores son insesgados. Estimadores son insesgados. Son insesgados para teta, ¿sí? Para el parámetro teta. Para el parámetro teta. Listo. Okay, entonces, pregunta. Ambos son sesgados. Pregunta. ¿Cuál de los dos estimadores es mejor? ¿Cuál de los estimadores es mejor? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos estimadores es mejor? ¿Cuál de los estimadores? ¿Sí? Voy a poner aquí, obviamente, teta moño y teta gorro. Y es mejor. Entre esos dos, ¿cuál es mejor? ¿Cuál va a ser mejor? Yo tengo, ambos son insesgados. Los dos son insesgados. Pero entonces, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Teta gorro o teta moño? Me dicen que teta gorro. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces nosotros hemos visto dos propiedades. Nos interesa que fueran insesgados, pero nos interesa también que, o sea, entre los dos, el más concentrado es un mejor estimador para el parámetro, ¿cierto? Pero y como ambos son insesgados, entonces recordemos esta super observación que les dije que era muy, muy importante, ¿cierto? Entre los estimadores insesgados, el más concentrado es aquel que tiene menor varianza. Profe, Hola. ¿qué pasó con la N de teta moño? Aquí, no lo escribí, no, sí, aquí está n por, de tamaño es n por el No, primer estadístico de orden. a la hora de calcular la esperanza de teta moño. O sea, nosotros sacamos teta moño afuera, pues del... No, mira. Bueno, no, mira, no, sino que encontramos la distribución de ya. tamaño Ya. completamente, Sí, sí, ¿cierto? ya. De tamaño aquí lo utilicé siempre. Yo en ningún momento saqué como en la idea que saqué al principio, que era sacar la esperanza del primer estadístico de orden. No lo hice así, sino calculé directamente con n y todo, ¿cierto? La distribución para el tamaño completo. ¿Sí? Entonces, como llegamos a que tamaño tenía distribución exponencial de parámetro teta, la media de una exponencial es el mismo parámetro. Listo. Okay. Pero entonces, ¿cuál de los dos estimadores es mejor? ¿Cuál de los dos estimadores es mejor? Listo. Entonces, vamos a responder aquí. Respuesta. ¿Sí? De acuerdo a la observación que vimos, entre los estimadores insesgados, el más concentrado es el que tenga menor varianza. Entonces, calculemos la varianza de estos. Entonces, bueno, primero, entonces, ¿cuánto es la varianza de teta gorro? La varianza de teta gorro, estamos hablando de la varianza de X barra, que no es más que la varianza de las variables X, ¿cierto? Sobre N, ¿sí? Propiedad de la varianza de la media muestral. Y como X
tiene distribución exponencial, entonces me queda la varianza de una exponencial. La varianza de una exponencial es el parámetro al cuadrado. Listo. Me queda teta cuadrado sobre n. Listo. Voy a poner aquí recordar. Recordar que si x se distribuye exponencial de parámetro teta, la varianza de x es teta al cuadrado. Listo. Ok, para el que se le haya olvidado. Ok. Muy bien. Entonces ya tengo la varianza de teta gorro. Ahora calculemos la varianza de teta moño. Listo. Varianza de teta moño. ¿Sí? Aquí les voy a poner aquí recordar. Opa, se me pausó el. Aquí recordar, ¿cierto? Recordar que dijimos en el ejercicio anterior que este tamaño se distribuye exponencial de parámetro teta. Listo. Ok. O sea que esta varianza, como es exponencial, entonces me va a dar teta al cuadrado. Listo. O sea que hemos terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tengo? Por lo tanto, la varianza de teta gorro, que es teta al cuadrado sobre n, es estrictamente menor que teta al cuadrado, que es la varianza de teta moño. Listo. O sea que teta gorro tiene menor varianza que teta moño. Listo. O sea, conclusión, de acuerdo a la cosa muy importante que les dije, entre los estimadores insesgados, el mejor estimador es el que tenga menor varianza. Listo. Entonces aquí tengo que teta gorro es mejor. ¿Sí? Es mejor estimador que teta moño. Listo. Entonces, mira, entre los dos estimadores encontré que es mejor el estimador teta gorro. Entonces, la primera característica la cumplían los dos. Ambos eran estimadores insesgados. ¿Ok? Pero entonces la segunda característica es, bueno, pero ¿cuál de los dos es más concentrado? Es más concentrado teta gorro, ¿sí? Más concentrado teta gorro. ¿Ok? Bueno, todo bien hasta ahí. Ahora, para introducir algo que quiero que, pues ya como para trabajar en la próxima clase, ¿cierto? La Profe, una pregunta, pregunta. sí, cuéntame. Pues, yo recuerdo cuando nos dijiste, pues, con lo de la desigualdad de Chebyshev, que cuando teníamos entre los estimadores insesgados, el de mayor concentración era el de menor varianza. Sí, Entonces, mi pregunta es, ¿existe algún método, digamos, de estimación que se base en eso? Que se base yo tomo un estimador insesgado porque es lo que yo quiero y entonces desarrollo un método para, digamos, encontrar una forma de que se me maximice la varianza y poder obtener, digamos, un buen se, estimador. se me ¿Existe algún minimice la método? varianza, minimizar la Que varianza, se ¿cierto? minimice eso, sí. Eh, la respuesta no le puedo decir ni sí ni no, ¿cierto? No es concluyente realmente, no hay una respuesta definitiva a eso, ¿cierto? De hecho, su pregunta viene o sea, la voy a escribir así, de la siguiente manera, y ya va a ver la relación que hay entre la pregunta que usted me hace y la pregunta que voy a colocar acá, ¿cierto? Yo voy a poner aquí, veníamos en una pregunta, la pregunta 5, perdón, la pregunta 6, va a colocarlo aquí como pregunta 7, para que digamos que esta clase la desarrollamos solamente haciendo un ejemplo, ¿cierto? Que voy a poner aquí, me permiten aquí 7. Ok, y la pregunta va a ser la siguiente. Ok, ya sabemos que tetagorro es mejor estimador que tetamoño. Listo. Pero la pregunta es,
¿será que existe algún otro estimador, o simplemente algún otro, eso suena muy raro, existe otro estimador? ¿Será que existe otro estimador insesgado con menor varianza que tetagorro? Con menor varianza que tetagorro. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Aquí esta pregunta es el equivalente a decir, ¿será que existe otro estimador insesgado más concentrado que tetagorro? Es la misma cosa, ¿no? Ok. Esta frase aquí, con menor varianza que tetagorro, por esa observación que yo les dije que era muy importante, con menor varianza, esto es como decir, esto es como lo mismo que decir más concentrado que, ¿cierto? Más concentrado. ¿Sí? Si cambiamos esta frase con menor varianza por más concentrada, la misma cosa. Entonces, ¿será que existe otro estimador insesgado con menor varianza que tetagorro? Acabamos de decir que tetagorro es mejor estimador que tetamoño. Pero claro, lo que ustedes me dicen, bueno, yo ya tengo uno que es insesgado. Ok, lo comparé con otro y me di cuenta que el que tomé al principio tenía menor varianza. Entonces, claro, acá con la duda, bueno, ¿y será que yo puedo mejorar ese estimador? ¿Será que existe otro estimador que también que continúe siendo insesgado y que tenga menor varianza que ese que tengo inicialmente? Esa es una pregunta no trivial, es una pregunta no trivial. Puede que sí, sí, puede que sí, ¿ok? Pero hay una respuesta parcial a la pregunta, ¿ok? Y antes de dar la respuesta parcial voy a introducir una definición, ¿ok? Ok, entonces voy a poner aquí para responder a esto. Bueno, quien me acaba de preguntar que no tengo cómo saber el nombre, eh, coincide que la pregunta que le puse en rojo es la misma pregunta que me está haciendo, ¿no? Pues sí, de cierto modo sí, pero no del todo. Sí, yo entendí lo que usted me dijo. Si yo tengo el estimador, ¿cómo hago para minimizar su varianza? No, o sea, en realidad yo no se la puedo minimizar, ¿cierto? No, Ya yo tengo un me refería a estimador. otra cosa. Si yo tengo un estimador, ya él tiene su varianza fija, ¿no? O sea, si yo puedo hacer manipulaciones sobre ese estimador para que continúe siendo insesgado, o sea, para que el resultante continúe siendo insesgado y tenga menor varianza, la pregunta no es, o sea, termina siendo es si existe otro estimador con menor varianza, ¿cierto? O sea, A eso me mi refería yo. pregunta o sea, en sí no es esa, es otra cosa. Entonces, ¿qué es exactamente? A ver si de Sí, pronto te puedo voy a dar tratar de luz. aclararlo, pues. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo el método de máxima verosimilitud, nosotros lo que tratábamos de hacer era maximizar, como por decirlo así, una probabilidad, ¿cierto? Y de Sí, ahí obteníamos nuestros estimadores, como, o sea, obteníamos unos estimadores posibles que de pronto tengan buenas propiedades o puede que no, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es si existe algún método, digamos, donde yo pueda encontrar el estimador o donde yo pueda encontrar un valor que maximice, por decirlo así, la varianza en vez de una minimice, probabilidad. que minimice la varianza. Ya Exacto. entendí. Sí, No, sí, ya te entendí la pregunta, ¿no? Que si hay un método para encontrar estimadores que sean de varianza mínima. sí, No, exacto. método como tal no, pero lo que voy a mostrarles aquí, que con eso va a concluir la clase, es que uno puede dar un valor que es una cota inferior para la varianza de los estimadores insesgados. O sea, si usted encuentra algún estimador insesgado que su varianza sea igual a esa cota, ya usted puede garantizar que no existe ningún otro estimador con menor varianza. Ningún otro estimador insesgado con menor varianza. Listo.
Entonces, de cierta manera no es un método porque no me está permitiendo encontrar el estimador. Lo que yo sí puedo mostrar es cuál sería la varianza más pequeña posible entre todos los estimadores insesgados. La varianza más pequeña posible entre todos los estimadores insesgados es este, ¿cierto? Si usted encontró algún estimador que tenga esa varianza, listo, resolvió el problema, encontró el mejor estimador. Ok, pero no existe un método como tal que le digan, vea, el mejor estimador, construyalo así, o el mejor estimador en términos pues, de que sea de menor varianza, es así. No, no existe ese método. Ok, esa es la Ah, bueno, respuesta. profe, perfecto. Ok, Gracias. bueno, perfecto. Muchas gracias. Ahí nos vamos aclarando, ¿no? Yo no había entendido muy bien la pregunta y bueno, espero me haya entendido la respuesta, ¿cierto? Ahí, a veces, como para hacer un paréntesis, ya voy a terminar, que a veces es mejor cuando estamos en la modalidad presencial, es porque uno, la interacción, la gesticulación de las personas, digamos, ese lenguaje corporal, también da para saber si nos estamos entendiendo o no, ¿cierto? Entonces, aquí es un poquito más complicado, pero bueno, ante las dificultades y la coyuntura que estamos viviendo hoy, yo creo que estamos tratando de salir de esto lo mejor posible, ¿cierto? Bueno, volvamos aquí. Entonces, existe otro estimador insesgado con menor varianza que Tetagorro, que el que encontramos anteriormente, que dijimos que era mejor entre los dos que comparamos. Entonces, voy a definir algo, una definición, ¿sí? Sea x1, xn, una muestra aleatoria de una densidad f de x θ en general. Ok. Entonces, un estimador, llamémoslo T estrella, ok, T estrella de, digamos, un parámetro tau θ, es llamado estimador insesgado de varianza uniformemente mínima o estimador insesgado de varianza mínima uniforme. Vamos a ponerlo así, uniformemente mínima. Listo. Estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Como es una expresión que vamos a seguir utilizando con frecuencia, pues hagámosle una sigla. Estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Ok. De tau de teta, es un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta si cumple dos cosas. Bueno, primero ya dijimos que era insesgado, o sea, que teta estrella es insesgado, ¿cierto? Es insesgado para tau teta. Ok. Y dos, para cualquier estimador insesgado, T de tau de teta, ok, la varianza de T estrella es más pequeñita, ok, que la varianza de T. Listo, eso para todos los posibles valores en el espacio paramétrico de teta. Listo. Ok, entonces es una definición que básicamente lo que estamos diciendo es el estimador ideal, el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, ¿sí? O sea, el estimador que es insesgado y que tiene la varianza más pequeña que cualquier otro estimador que sea insesgado, que cualquier otro estimador insesgado, ¿ok? Listo, ese es el estimador que nosotros queremos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo encuentra uno
un estimador que sea insesgado de varianza uniformemente mínima, pues porque yo no puedo, o sea, infinitos estimadores, yo no le puedo calcular la varianza a todos, ¿cierto? Y para después compararla, ¿ok? Pero hay algo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Que voy a empezar con esto y ya con esto finalizo, ¿cierto? Que se llama, en la próxima clase vamos a hablar de la desigualdad muy importante en estadística, que se llama la desigualdad de Kramer-Rao. Listo. Ok, listo. ¿Qué dice la desigualdad de Kramer-Rao? Se las enuncio y dejamos ahí. Ok. Bajo ciertas condiciones, que las vamos a explorar la próxima clase, ¿cierto? Vamos a poner bajo ciertas condiciones. Se llaman condiciones de regularidad. Esto lo vemos la próxima clase, regularidad. Realidad es que se puedan cambiar unas derivadas con unas integrales, bueno, que la prueba, mejor dicho, que las cosas matemáticas que uno tiene que hacer para probar la desigualdad se puedan hacer, ¿cierto? Esas son las tales condiciones de regularidad. Si T es un estimador insesgado, de tau de teta, de tau de teta, entonces la varianza de T es mayor o igual que esta expresión, la derivada con respecto a teta de teta al cuadrado, ¿sí? Ok, sobre n por una esperanza aquí. Esto lo vamos a retomar, así que no se preocupen. Esto lo vamos a ver. La derivada con respecto a teta del logaritmo natural de la densidad, hablada en la variable aleatoria x, todo esto al cuadrado. Bueno, entonces aquí me queda la esperanza de esto. ¿Sí? Hay una expresión aquí. Esto lo retomamos en la próxima clase. Pero para que no se queden aburridos y no tengan que esperar hasta la próxima clase, miren, yo sé que cualquier estimador insesgado, la varianza de ese estimador tiene que ser mayor o igual que esto. Esto es lo que llaman cota inferior de Kramer-Rao. O sea que si yo encuentro un estimador cuya varianza, un estimador insesgado, cuya varianza sea la cota inferior de Kramer-Rao, listo, ese es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Eso vamos a llamar cota inferior de Kramer-Rao. Ok, entonces miren, si yo encuentro un estimador, cualquiera, si yo encuentro un estimador que sea insesgado y cuya varianza de esto que tenemos aquí sea igual a la cota inferior de Kramer-Rao, listo muchachos, encontraron el mejor estimador. Estimador insesgado, varianza uniformemente mínima. No hay ningún otro estimador insesgado que tenga una varianza más pequeñita que ese. Listo. Bueno, de todas maneras, esto entonces lo continuamos la próxima clase. No está de más ahí que le den una repasadita a la clase de hoy y más tarde entonces les disponibilizo el video de la clase para el que la quiera repetir o si alguien no pudo asistir para que pueda ver la clase y estar al día en lo que vamos.